Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este video tutorial es para ayudarles a ustedes a comprender un poquito más acerca de las dos últimas clases que hemos trabajado, en donde hemos aprendido lo que son las rectas, las semirrectas y los segmentos. Primeramente vamos a recordar cada una de ellas. En este momento voy a agregar unos puntitos que me van a ayudar para poder explicar esta clase. Si nosotros tenemos la definición de recta, tenemos que darnos cuenta que una recta es la que tiene, ¿no es cierto?, la unión de varios puntos. Unión de varios puntos me da una recta. Mire, si voy uniendo yo varios puntos, llego a conformar esta línea recta que está acá, que no tiene inicio ni tiene fin. No tiene ni inicio ni tiene fin. Entonces, esa es la definición de una recta, ¿sí? Unión de varios puntos que no tienen inicio ni tiene fin. Eso de no tiene fin quiere decir que puede irse de largo infinitamente, ¿ya? Entonces, ahora si hablamos de la semirrecta, en la semirrecta, en esta línea que teníamos primeramente, en esta línea recta, tenemos acá un punto. Este punto, a su vez, va a estar dividiéndole en dos partes, no necesariamente iguales. Cambiemos de color y pongamos un color verde. Ya, por ejemplo, hasta acá y hasta acá. Este puntito es el que divide. Por ejemplo, colocamos este punto, se va a llamar B y acá C. Entonces acá tenemos esta semirrecta llamada AB y acá tenemos una semirrecta llamada BC. ¿Sí? Cada una de estas semirrectas, que son en sí la división por un punto es el que divide la recta, ¿no es cierto?, en dos partes que no necesariamente tienen que ser iguales, el punto AB y el punto BC. ¿Estamos ahí? Perfecto. Ahora vamos a la definición de segmento. Para el segmento vamos a necesitar dos puntitos. Un puntito que le colocamos acá y otro puntito que le colocamos acá. ¿Ya? Al un punto le vamos a poner una letra que es la letra A y al otro punto la letra B. Entonces en el segmento tenemos dos puntos que son los que marcan una distancia desde un punto A hasta un punto B. Es diferente, en la semirrecta solamente hay un punto y ese punto divide en segmentos, ¿cierto? Aquí están estas semirrectas, perdón, en semirrectas, ¿sí? Cada una con un valor, ¿no es cierto? Esta es la distancia de A hacia B y esta es la distancia desde B hasta C. Esta es la semirrecta. Por esa razón es que cuando hablamos de semirrecta numérica, ¿no es cierto?, está dividido de esta manera. Y en la semirrecta numérica decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque aquí hay puntos varios que van dividiéndole a la línea en estos espacios, ¿no es cierto?, que no necesariamente pueden o no pueden ser iguales. No hay problema que no sean iguales. En cambio, en el segmento estamos hablando solo de esta parte, de esta unión entre A y B. Hay dos puntos que dividen entre A y B. Estos son segmentos, ¿no es cierto? Se llaman segmentos. La unión de estos dos puntos, perdón, la distancia de estos dos puntos desde hasta B, esto de aquí es un segmento de la recta. ¿Ya? Si utilizamos ahora una regla para explicar lo que acabo de decirles en este momento, podemos ver cómo se manejan numéricamente estas definiciones. Por ejemplo, si yo me voy a mis aplicaciones y traigo una regla acá
y le coloco una regla en esta parte de acá. Miren ustedes. ¿Ya? Esta es la recta, ¿no es cierto? La regla representa la recta. Si yo en esta recta le coloco, por ejemplo, vamos a hacerle más pequeño este puntito y le vamos a colocar, por ejemplo, aquí, en el 10. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a colocar letras. En el punto 0 le ponemos la letra A. Donde acabo de colocar este puntito, en el 10 le vamos a poner el punto B. Y en el 27 el punto C. Entonces, si digo yo, esta semirrecta desde el punto A hacia el punto B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tiene? Entonces yo digo que esta vale 10 centímetros, ¿sí? Porque es esta distancia que les voy a señalar acá, la distancia desde A hacia B. Pero en cambio ahora quiero saber la distancia desde B hasta C. La distancia de B hasta C tiene, ¿cuánto tendrá? Del 10. Para llegar al 27 tengo 10, 20 y 7, 17. Entonces esta semirrecta desde el punto B hasta el punto C tiene 17 centímetros. Perfecto. Sí se dan cuenta ustedes cómo va avanzando esto, ¿no? De A a B, 10. De B a C, 17 centímetros. Entonces estamos ya en este momento dando a conocer que una semirrecta, ¿no es cierto?, es un punto que divide, ¿no es cierto?, no necesariamente en partes iguales, sino divide en dos pequeñas rectas que son conocidas como semirrectas, de AB y de B a C. Esto en una regla. Ahora veamos cómo funciona más o menos esto con el segmento, ¿ya? Para ello vamos a colocar a nuestra regla nuevamente aquí en la mitad. Y vamos a utilizar dos puntos, porque en el segmento hay dos puntos. Le coloco donde yo quiero. A este primer punto le voy a colocar, por ejemplo, aquí. Le voy a colocar aquí en el 19. A ver, movamos de este punto que no se quiere mover. Ya. Lo dejamos aquí en 19. Y este otro punto lo podemos colocar, por ejemplo, aquí en 7. Entonces, en el segmento, yo tengo una distancia que está medida entre dos puntos. Aquí hay dos puntos, aquí no hay un solo punto, aquí hay dos puntos, miren. Ustedes, aquí está el punto A y aquí está el punto B. El punto A está en 7, el punto B está en 19. Si yo quiero saber cuál es la distancia de A a B, tengo que contar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. La distancia es 12 centímetros entre A y B. Pero si hay dos puntos, si tenemos estos dos puntos, estamos hablando de un segmento. Esto en definición. Ahora vamos a pasar a explicar los ángulos, sí, que es la clase del día de hoy, la que vimos hoy, lunes 1 de diciembre. Para poder trazar un ángulo, yo voy a necesitar algunos elementos. El primer elemento que voy a necesitar, en este caso, es mi regla, que ustedes la tienen. Vamos a dejar solo un punto porque vamos a necesitar un puntito. Para poder trazar un ángulo, primeramente tengo que ver qué necesito. Necesito de la regla que les acabo de decir y colocamos aquí. Trazamos una línea base, una recta, ¿no es cierto? Una lineecita que va a ser mi recta base. Y vamos a darnos cuenta que para tener un ángulo debo tener siempre un puntito que va a estar aquí, se llama vértice, ¿sí? Que este puntito es el que une a dos rectas. ¿Ya? Entonces miren, en este momento tengo una línea base, tengo el vértice y acá voy a proceder, por ejemplo, a trazar otra línea. ¿Sí? Esta línea que acabo de trazar en este momento, ¿no es cierto? Se le conoce a estas dos líneas, perdón, se conoce con el nombre de lados. ¿Sí? Aquí tenemos un lado 1 y aquí
pequeño el borrador. Aquí tenemos el lado número 2. Esto de aquí, este puntito se llama vértice. Obviamente no es muy grande, no es un puntito más pequeño. Yo le hago grande para que ustedes puedan observar. Lado 1, lado 2, vértice. Y esto de aquí es la apertura, es la cantidad que se abre, ¿no es cierto? Esta distancia de entre un lado y el otro lado. Esta distancia puede ser más pequeña o puede ser más grande. Miren, esta distancia que yo voy midiendo puede ser más pequeña o puede ser más grande. A esto se le llama apertura. Sí, la apertura. Y esta apertura se mide en grados. Para eso vamos a utilizar nuestro graduador o transportador, conocido en otros países como transportador. Nosotros le vamos a llamar graduador. Entonces, miren, el lado, por ejemplo, los lados siempre van variando. El un lado con el otro lado y la apertura varían. El lado 1 puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, 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 acá. Ir variando, ¿no es cierto? Se va a ir moviendo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a utilizar el graduador. Vamos a sacar nuestro graduador y vamos a conocer a nuestro graduador. Nuestro graduador tiene unos numeritos, miren, unos numeritos y tiene un eje. Este eje o esta lineecita que está en el medio, ¿sí? Les voy a pintar aquí. Esta lineecita es clave para poder trabajar. Esta lineecita y esta lineecita de acá, el que marca 90 grados y el que sirve de eje, el que marca 90. Ya vamos a ver qué es esto de los grados, ¿no? Es la unidad de medida de la apertura, los grados. Qué tanto se abre o qué tanto se cierran los lados son guiados mediante la apertura. Entonces nosotros vamos en este momento a aprender a utilizar el graduador. Partimos de algo, siempre tiene que haber una recta tiene que haber en la base. Y para que haya esta base vamos a utilizar la regla, ¿no es cierto? Y colocamos siempre verificando que esté en la línea, justo en la línea. Trazamos, por ejemplo, una lineecita que tenga, qué sé yo, 10 de distancia, ¿no? Miren, en este momento yo he trazado mal, porque mi línea recta no está justo en la línea azul que es del cuadro. Entonces eso va a provocar que salga mal el ejercicio. Tengo siempre que intentar que la línea vaya justo encima de la línea del cuadro, de las líneas del cuaderno de cuadros. Y ahora sí, para poder hacer esto yo podía haber utilizado mi regla, ¿sí? O también puedo utilizar el graduador, pero girado, ¿no es cierto? Dado la vuelta ahí, puedo utilizarle como una regla. ¿Ya? Entonces, existen 3 tipos de ángulos que vamos a aprender. En este caso, tengo que colocarle yo aquí. Puedo colocar acá. Le puedo colocar utilizando los cuadritos, no hay problema. En donde yo le ubique acá el graduador. Siempre y cuando yo me ponga un vértice, ¿no es cierto? Un punto donde va a ser el vértice. Allí. Y tengo que fijarme que el 90 no esté ni muy acá, ni esté muy acá, sino que el 90 esté siempre ahí, siempre en una línea, encima de una línea. Ahí está el 90. Tiene que estar coincidiendo el 90, ya les voy a explicar cómo. Este 90 debe coincidir el eje con el 90, debe estar así, debe estar rectito. Si yo le muevo al graduador y le coloco ahí, ya está mal. Si le coloco ahí, ya está mal. Si le coloco ahí, ya está mal. Debe estar justo aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a borrar esta línea porque esta línea no me interesa todavía explicarles. Vamos a colocarle acá a nuestro graduador. Y ubicamos bien el 90, que esté rectito como les dije hace rato. Ahí. Entonces ahora sí vamos a identificar el ángulo recto, que es el primero que vamos a aprender en este día. El ángulo recto, pongamos un color azul y decimos que ángulo recto es, esto tienen que pasar a materia, es el que tiene ...90 grados. 90 grados. ¿Cómo sé que tiene 90 grados? Porque está justo aquí. Le coloco una lineecita
pongo mi manito, digamos que este es su brazo y que aquí viene un dedo, 2, 3, 4, 5. Le coloco un dedito aquí aplastándole muy duro para que el trazo me salga bien. Y con la otra manito empiezo a girar el graduador. ¿Cómo giro el graduador? Lo voy a ir girando así. Y voy a trazar 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Vamos a borrar estas manitos. Ahí está muy grande el borrador, por eso me sale mal. Ya. No hay que asentar mucho tampoco, porque a veces nos puede salir mal el trazo. Y después, el rato que se borra, queda todo manchado. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a poner el ángulo de apertura. ¿Cuál es el ángulo de apertura? Es este de aquí. Este es el ángulo de apertura. ¿Qué tanto se abrió, no es cierto? El lado 1 con respecto al lado 2. Y este es 90, entonces colocamos aquí 90 grados. Y vamos a decir que este es un ángulo recto, que es el que mide 90 grados. El ángulo recto siempre va a tener 90 grados. Eso no va a cambiar nunca. Muy bien. Ahora vamos a borrar y vamos a trazar otro tipo de ángulo, que es el ángulo agudo. El ángulo agudo, la definición nos dice que un ángulo agudo, esto tienen que copiar y poner el ejemplo en su cuaderno. 2 puntos es el que tiene menos de 90 grados. Este circulito pequeño que le coloco al lado de la cantidad significa grados, que es la apertura de los dos lados. Ya, menos de 90 grados, o también le puedo colocar así. Ángulo agudo es el que es menor que 90 grados. Este símbolo es el de menor que. Menor que 90 grados, automáticamente sabemos que es un ángulo agudo. Vamos a trazar un ángulo agudo. Paso número 1, trazamos, ¿no es cierto?, una recta base, que va a ser el lado. Paso número 2, ubicamos nuestro graduador, ¿no es cierto?, haciendo que el eje coincida con un vértice. Ahora le vamos a poner que sea el vértice aquí, ¿ya? No hay problema. Le ponemos el vértice acá. El 90 siempre debe coincidir con la línea, por eso que esto siempre se hace en cuadros. El 90 va a estar acá. Y como me está diciendo que es una apertura de menos de 90 grados, puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta el 89, pero no el 90, porque el 90 ya sería ángulo recto. Entonces pongamos, por ejemplo, que sea de 30 grados este ángulo. Entonces colocamos aquí en el 30 y le trazamos una señal. Y ahora vamos a girar el graduador sin que se mueva el eje se mantiene ahí. Giramos, ¿no es cierto? Y automáticamente, con la ayuda de la regla, vamos a trazar el lado número 2, que es el lado que me va a ayudar a poder identificar que este es de... vamos a ver cuánto era, no me recuerdo. Vamos a ver cuánto era. Regresamos a la posición normal, era 30 grados, miren. Es la apertura, estamos midiendo la apertura, por eso se llama, el ángulo es el que marca la apertura de los dos lados. ¿Sí ven? Entonces llegamos acá y trazamos. Teníamos 30 grados y no se olviden, antes de mover, de trazar esto, que es la cantidad de ángulos que tienen. Miren, trácenle así y colóquenle, por ejemplo, el valor de 30 y no se olviden del símbolo grados. 30 grados. Ángulo agudo es el que tiene menos de 90 grados, en este caso este tiene 30. Perfecto. Miren, así nos quedó. Y después con la ayuda del borrador, borramos este pequeño espacio que no nos sirve de nada. Borramos y dejamos justo así. ¿Ya? Y aquí le podemos poner un puntito para saber
que este es el vértice, que este es el lado 1, que este es el lado 2 y que esta de aquí es la apertura medida en grados. Muy bien, creo que estamos entendiendo hasta esta parte de acá. Y vámonos al último ángulo que vamos a aprender en este día. Borremos un poquito esta pizarra virtual. Y vamos a utilizar nuevamente mi regla. Le colocamos acá. Vamos a hacer más rápido. Y trazamos una línea, ¿no es cierto? Trazamos aquí una línea. Nos movemos. Cogemos el graduador. Y lo colocamos en donde queramos nosotros. Puede ser aquí. ¿Ya? Nos fijamos que el 90 esté exacto en la parte de arriba. El 90 esté exacto aquí. Muy bien. Y una vez que esté el 90 exacto en esta parte, lo que vamos a hacer es definir al ángulo obtuso. Agudo, ¿no es cierto? Recto, y ahora vamos con el obtuso. Entonces colocamos ángulo obtuso es el que tiene más de 90 grados. Más de 90 grados. Miren ustedes acá. Miren ustedes acá. Más de 90 grados. Sí, por el momento no le tomen en cuenta estos numeritos pequeños que están en la parte de abajo. Estos numeritos pequeños sirven cuando quiero, por ejemplo, trazar, qué sé yo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay personas que son zurdas y, por ejemplo, quieren trazar hacia el otro lado. Entonces, para eso se utilizan estos números que van al contrario. Si acá está el 10, miren, acá está el 10. Van en una dirección contraria. Perfecto, entonces, si yo quisiera trazar un ángulo obtuso, a partir del 91 y es un ángulo obtuso, 91, 92, 93, hasta llegar al 180. Acá arranco en 0, ¿no? Aquí hay 0 grados, aquí he llegado al 90 y todos los ángulos que están pasado el 90 ya son ángulos obtusos. Por ejemplo, yo le voy a señalar aquí en el 140, señalo en el 140, cojo mi graduador y sin moverle el eje, aplastando con mi manito, con mi dedito, giro el graduador y llego hasta acá. Uy, ya le moví. Ya le moví, ya le moví, ya le moví. Ya le moví. Y le moví mal. Cuando le muevan mal tienen que regresar. Nuevamente le colocan en el vértice. Colocan el 90 donde debe estar. Y vamos a medir. Por ejemplo, les decía 130. Señalamos el 130. Y vamos a movernos. Nos movemos ahí. Y ahora sí vamos a trazar. Cogemos y trazamos. ¿No es cierto? Y ahí vamos a tener 130 grados. Es la apertura. Entonces esta es la apertura. La apertura de 130 grados va a ser esta de aquí. Lo hacemos a un lado. Y escribimos aquí 130 grados. Todo lo que está de más, por ejemplo, esta línea que está de más, le borramos. Y sabemos que aquí está el vértice, ¿no? El punto que une las dos rectas, este es el vértice, o los dos lados. Aquí tenemos un lado, 1, este es el lado 2, esta es la apertura medida en grados que vale 130, y este de aquí es el vértice. Siempre para tener un ángulo debemos tener esos tres elementos: los lados, el vértice y la apertura. Perfecto. Entonces, ahora, antes de terminar, quiero explicarles qué es lo que pasa con personas que tienen, por ejemplo, un graduador que tiene esta forma, como les voy a indicar. Por ejemplo, si giramos este graduador, pongámosle aquí en esta línea y dejemos de acá, ¿ya? Y si sacamos, por ejemplo, otro graduador y a este graduador le damos la vuelta, hay graduadores que tienen esta forma. Y
si unimos los dos graduadores, ¿no es cierto? Si unimos los dos graduadores, vamos a tener como un círculo completo. Entonces, ¿cómo vamos a ir midiendo ahí? Por eso dicen que los grados, esto de la apertura, ¿no es cierto? Es como si fuera una manecilla del reloj que va dando la vuelta, ¿sí? Entonces se relaciona mucho a las horas, eso van a estudiar en sexto de básica, mucho se relaciona a las horas con los grados. Y por ejemplo, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados, acá tenemos 180 grados, acá tenemos 270 grados y aquí al acabar tenemos 360 grados. 360 grados es el giro completo que tiene toda esta vuelta. ¿Ya? Ustedes solo tienen la mitad, la mayoría tiene solo un graduador que viene con la mitad. Entonces aquí vamos midiendo, el patrón numérico es de 5 en 5, 5 milímetros, ¿no? Acá hay 5 milímetros, 10, 15, 20, 25, 30. Son como saltitos que vamos dando. Miren, son saltitos. Cada saltito vale 5. ¿Ya? Entonces, hasta acá, todos los que están aquí, ¿sí? Estos son desde el 1 hasta el 89. Desde el 1 al 89. Desde 1 grado hasta 89 grados tenemos que son los ángulos agudos. Desde 91 grados hasta 179, ¿sí? Sería desde 91 hasta 179 grados. 179 grados, estos ángulos son los ángulos obtusos. Y este de aquí, de 90, este de aquí ya sabemos que tiene un nombre y se llama ángulo recto. Perfecto. Entonces, nos damos cuenta de eso. ¿Y cómo sería el trazo? Los de acá abajo todavía no nos confundamos. Es solamente para que se den cuenta que también hay forma de graficar, ¿no es cierto?, los ángulos en la parte de acá abajo. Ustedes van a utilizar solo la parte de arriba por el momento. Y vamos, aquí está el vértice, miren, aquí está en la mitad está el vértice. Este es el vértice y nos vamos a trazar. Cambiemos de color de marcador, pongamos un verde, por ejemplo. Miren, acá tenemos 10. Desde el vértice tenemos 20, 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados, 70 grados, 80 grados, 90 grados, que es el ángulo recto, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, que me salió mal, repitámosle, 170 y 180 grados. Ahí estamos, toda la apertura, ¿no es cierto? Miren entonces ustedes, si es que continuáramos llenándole todo esto, tendríamos que sumar 10 más, tendríamos 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 60, hasta llegar hasta el 70, ¿ya? Vamos sumando, ¿no es cierto? 80, 90, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 y 270 grados. Esto ya me salió mal. Tiene que ser ahí. En los graduadores que vienen ya todos redondos, ahí ya vienen los numeritos bien especificados. Yo ahorita le uní 2 graduadores y es por eso que estoy sumándoles con estas cantidades que están acá, 10, 20, 30, ¿no es cierto? Pero bueno, en el momento que sumamos todos, toda la vuelta, llegamos hasta el 360. ¿Por qué? Porque estamos 270, acá tenemos 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350 y 360. El punto 360 es igual al punto 0 porque de aquí partimos. Entonces, ¿por qué les relacionan con el reloj? Porque en el reloj aquí están, cuando estamos en las 12 horas, nos dice la teoría que cuando estamos a las 12 o 24 horas en el reloj, que siempre marca el reloj analógico, cuando son las 12 horas tenemos 90 grados, ¿sí? Acá abajo en 270 estamos en el reloj, estamos con el 6. Acá en
En 360 estamos, bueno, en el 3, que es la hora del reloj. En las 3 de la tarde, a las 3, perdón, y acá estamos en el 9. ¿Por qué? Porque un reloj es así. Voy a explicarles aquí rápidamente esto. Bueno, no me interesa que todavía sepan mucho, pero como cultura general les voy a enseñar a ustedes, ¿no? Miren, aquí es como si fuera un reloj. En el reloj aquí tenemos las 12 horas. Sí, por ejemplo, acá está el horero. Y acá tenemos al minutero, que es el más largo, ¿no es cierto? Más grande. Aquí está las 12, aquí está las 6, aquí está las 3 y aquí está las 9, ¿no es cierto? Por ejemplo, os digo, en este momento son las 12 y 10, por ejemplo. 12 y 15, 12 y 30, 12 y 45 y bueno, avanzamos una hora más y corremos, llegamos a la una. Entonces, por esa razón es que se relacionan, ¿no es cierto? Los ángulos se relaciona con las horas. Eso van a estudiar posteriormente. Entonces, espero que les haya gustado esta pequeña clase que les acabo de dar para reforzar la clase del día de hoy, que estuvo un poco medio apurada porque tenían otra materia ustedes. Entonces les dejo para que vean el video, pasen a materia, lo más importante de este video, pasen a materia y realicen los ejercicios que les voy a mandar en el deber del día de hoy. Si te gustó el video, dale play nuevamente, vuélvelo a ver las veces que quieras, lo voy a mandar al grupo y de esa manera vas a poder aprender mucho, pero mucho más. Cuídense mucho, que tengan un gran día. Este es el profesor Santiago y muchas gracias a todos ustedes por la atención. Chao.